Aprendamos cómo podemos crear un hook personalizado. Para esto he creado esta vista /rotation en donde nosotros únicamente tenemos un scaffold con un app bar. Pero si nosotros visualizamos la consola, quiero que notes que si rotamos el dispositivo, acá me imprime is portrait mode false, es decir, no estamos en el modo vertical. Pero si nosotros volvemos al modo vertical o también conocido como modo portrait, ahora tenemos acá true. Es decir, aquí yo estoy escuchando los cambios en la rotación del dispositivo. Ahora veamos el código utilizado para escuchar los cambios en la rotación del dispositivo. Vamos por acá a lib, en views, tenemos el archivo rotation.dart. Aquí vas a encontrar un Stephen widget llamado rotation view. Aquí nosotros estamos utilizando las dimensiones de la pantalla para saber si se encuentra en el modo portrait o en el modo landscape. Si el ancho es mayor que la altura, significa que nos encontramos en el modo landscape, es decir, la pantalla está rotada. Bien, para escuchar los cambios en las dimensiones de la pantalla, debemos suscribirnos a estos eventos. Es por esto que acá estamos utilizando with widgets binding observer. Y acá en init state utilizamos widgets binding.instance.addObserver y le pasamos this. Y acá en dispose dejamos de escuchar dichos eventos. Es por esto que acá tenemos widgets binding.instance.removeObserver y le pasamos this. Y ahora, como nosotros estamos utilizando widgets binding observer, podemos sobreescribir la función didChangeMetrics. Esta función se va a ejecutar cada vez que cambie las dimensiones de pantalla. Quiero que notes que acá tengo una propiedad de tipo size llamada _size, en donde su valor inicial es igual a widgetsBinding.instance.window.physicalSize. De esta manera yo estoy recuperando las dimensiones de la pantalla del dispositivo. Y ahora por acá en didChangeMetrics lo que hago es recuperar las nuevas dimensiones. Si las nuevas dimensiones son diferentes a las dimensiones actuales, lo que hago es guardar en _size las nuevas dimensiones y después compruebo que si el ancho es menor que la altura, significa que nos encontramos en el modo portrait. Caso contrario, la pantalla está rotada, por lo cual nos encontramos en el modo landscape. Bien, veamos cómo nosotros podemos obtener el mismo resultado utilizando hooks. En este momento en el package Flutter Hooks no existe un hook que nos permita escuchar los cambios en la rotación del dispositivo. Es por esto que nosotros vamos a crear un hook personalizado. Para esto voy a hacer lo siguiente. Acá en lib vamos a crear una carpeta. Le vamos a llamar hooks o también custom hooks. Bien, y ahora por acá nosotros vamos a crear un archivo. Le voy a llamar rotation hook.dart. En este archivo nosotros vamos a definir nuestro hook personalizado. Primero tenemos que pensar si nuestro hook va a retornar algún tipo de dato. En mi caso, mi hook no va a retornar ningún dato. Únicamente va a recibir como parámetros funciones que van a ser llamadas cuando la orientación del dispositivo cambie. Es por esto que acá voy a definir una función global que no va a retornar nada y ahora le damos el nombre a nuestro hook. El nombre de nuestro hook siempre tiene que iniciar con la palabra use. Luego le damos el nombre. En este caso le voy a llamar rotation listener. Bien, ahora esta función va a recibir otra función como parámetro. Esta función no va a retornar nada. Bien, y por acá mi función va a tener como parámetro, pongamos acá un dato de tipo orientation. Bien, y le voy a llamar callback. Bien, entonces, nosotros cuando utilicemos nuestro hook useRotationListener, cada vez que cambie la orientación del dispositivo, se va a llamar a este callback y nosotros le vamos a pasar la orientación actual del dispositivo. Ahora bien, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar el método use del package FlutterHooks. Quiero que notes que acá hemos importado flutterhooks.dart. Bien, ahora acá en use, nosotros lo que tenemos que hacer es pasarle una instancia de la clase hook. Aquí quiero que notes que use trabaja con datos genéricos. Aquí tenemos un dato genérico R
Y vemos que use también retorna una instancia de tipo R. Y también la clase de tipo hook trabaja con este dato genérico R. Pero ahora tal vez te estés preguntando qué tipo de dato nosotros tenemos que utilizar en use. Prácticamente nosotros tenemos que utilizar el dato de retorno de nuestra función. En mi caso, acá yo no voy a retornar nada, así que acá tendría que poner void. Bien, pero si nosotros acá tenemos tal vez un string, aquí use debería ser de tipo string. Ahora aquí nos marca un error porque nosotros deberíamos retornar un string. En este caso simplemente vamos a retornar el valor de la llamada a use. Es decir, simplemente por acá ponemos return. Bien, y ahora aquí nosotros tendríamos que pasarle una instancia de la clase hook que trabaje con un string. Bien, en mi caso acá voy a utilizar void porque no voy a retornar ningún dato. Y acá también vamos a poner void. Ahora lo siguiente que debemos hacer es definir una clase que extienda de hook. Va a ser una clase privada porque no quiero exponer esta clase. Esto es porque realmente nosotros en nuestros widgets de tipo hook widget únicamente vamos a utilizar esta función. No nos interesa la clase que utiliza esta función. Es por esto que aquí nosotros vamos a definir una clase privada. Bien, le voy a llamar simplemente rotation y esto va a extender de la clase hook. Ahora aquí nosotros tenemos que trabajar con datos genéricos. Recordemos que acá nosotros no estamos retornando nada, así que aquí vamos a utilizar void. Si acá nosotros estuviéramos utilizando un string, acá tendríamos que utilizar string. Bien, ahora acá en use, simplemente vamos a pasarle una instancia de nuestra clase rotation que extiende de hook. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es crear una clase que extienda de hook state. Le voy a llamar simplemente rotation state y va a extender de hook state. Aquí quiero que notes que hook state trabaja con dos datos genéricos. Como puedes notar, el primer dato genérico es R. Recordemos que R representa el tipo de dato que retorna nuestro hook use rotation. En este caso, acá nosotros tenemos void, así que el primer dato genérico acá será void. Si nuestro hook retornara un string, aquí nosotros tendríamos que utilizar un string. Y lo mismo acá. Bien, el segundo dato genérico, en este caso es el dato genérico T, que debe ser una clase que extienda de hook y trabaje con el dato genérico R. En este caso simplemente nosotros aquí vamos a pasarle nuestra clase _rotation porque es una clase que extiende de hook y trabaja con nuestro dato genérico R, que en este caso será void. Así que aquí nosotros simplemente le pasamos _rotation. Ahora en nuestra clase rotation nosotros vamos a sobreescribir el método createState. Es muy similar a definir un stateful widget. Aquí quiero que notes que createState debe retornar una instancia de hook state de tipo void y también hook void. Bien, esto de aquí prácticamente es lo mismo que nuestra clase _rotation state. Así que acá vamos a utilizar _rotation state. Y ahora aquí nosotros simplemente vamos a retornar una instancia de _rotation state. Ahora en nuestra clase _rotation state vamos a sobreescribir el método build. Aquí nosotros vemos que tenemos como parámetro una instancia de build context. Será el contexto del widget que extiende de hook widget que está tratando de utilizar nuestro hook use rotation listener. Ahora quiero que notes que acá el método build no retorna nada, pero esto es porque el tipo de dato de retorno está dado por el primer dato genérico que nosotros definimos en hook state. De hecho, quiero que notes que si nos vamos a la definición de hook state y por acá abajo buscamos el método build, vemos que retorna el dato genérico R. En nuestro caso, acá utilizamos void y es por esto que aquí tenemos void. Si acá hubiéramos tenido tal vez un string, acá build debería retornar un string. Bien, en nuestro caso aquí nosotros vamos a dejar esto en blanco porque no tenemos que retornar nada. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es implementar la lógica de nuestro hook.
En este caso recordemos que nuestro hook se va a encargar de escuchar cuando cambia la orientación del dispositivo. Bien, para esto simplemente vamos a irnos por acá a nuestro Stateful Widget Rotation View. Acá en Rotation View State vemos que en este caso implementa Widgets Binding Observer. Así que simplemente nosotros tenemos que hacer lo mismo acá. Pero esto únicamente porque nuestro hook va a escuchar los cambios en la orientación del dispositivo. Bien, luego por acá nosotros tenemos la propiedad Size. Simplemente copiamos esto y lo ponemos aquí. Aquí nosotros estamos guardando las dimensiones de pantalla. Después nosotros, por acá, en nuestro Stateful Widget, tenemos init state, en donde nos suscribimos a Widgets Binding Observer. Vamos a copiar esto de aquí. Y ahora acá, en la clase que extiende de hook state, nosotros vamos a sobreescribir init hook, que es el equivalente a init state. Bien, aquí en init hook, no hace falta que nosotros llamemos a super.initHook, porque si nos vamos a la definición de, en este caso, initHook, vemos que no hay ningún código, así que no hace falta que nosotros llamemos a super.initHook. Bien, y aquí nosotros vamos a pegar widgetsBinding.instance.addObserver y le pasamos this. Ahora lo siguiente que nosotros necesitamos es dispose y tenemos que remover el observer de widgetsBinding.instance. Copiamos esto de aquí y ahora acá simplemente sobreescribimos dispose de la clase hookState. Vemos que acá en hookState, aquí en dispose no tenemos ningún código, así que aquí no hace falta llamar a super.dispose. Bien, y acá simplemente pegamos lo que es widgetsBinding.instance.removeObserver. Dispose es el equivalente a el método dispose de la clase state. Es decir, dispose se va a llamar cuando nuestro hook sea destruido. Así que nosotros aquí debemos eliminar los recursos. Bien, y ahora lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es simplemente sobreescribir didChangeMetrics. Voy a copiar esto de aquí y lo voy a poner acá. Bien, y aquí lo tenemos. Nosotros ya podríamos escuchar los cambios en la orientación. Pero recordemos que nuestro hook useRotationListener recibe como parámetro un callback que es llamado cada vez que cambie la orientación del dispositivo. Es decir, nosotros acá en didChangeMetrics vamos a tener que llamar a ese callback. Entonces, yo necesito acá en mi clase que extiende de hook definir una propiedad que me permita recibir mi callback como parámetro. Es decir, simplemente voy a copiar esto de aquí y lo defino como una propiedad. Ahora inicializo callback en el constructor de _rotation. Bien, pero para no escribir esto de esta forma, porque no es muy legible, ¿qué tal si por acá mejor definimos un type def? Le llamamos rotation callback. Bien, esto va a ser igual a una función que no retorna nada y tiene como parámetro un dato de tipo orientation. Bien, por acá vamos a poner punto y coma. Listo, entonces aquí, en lugar de todo esto, le pasamos nuestro typeDef rotation callback. Y ahora por acá lo mismo. Rotation callback. Excelente. Bien, entonces ahora acá cuando creamos una instancia de _rotation, vamos a pasarle nuestro callback. Bien, aquí nos está marcando una advertencia y nos indica que nuestro typeDef debería ser público, es decir, acá no deberíamos utilizar guión bajo. Bien, vamos a quitar esto. Acá me indica que puedo utilizar cons en el constructor. Bien, y ahora para recuperar mi callback, acá desde la clase que extiende de hookState, simplemente nosotros vamos a utilizar la palabra hook. Es muy similar a un stateful widget en donde nosotros utilizamos widget. Aquí nosotros vamos a utilizar hook, punto, y accedemos a nuestro callback. Es decir, estamos accediendo a esta propiedad de aquí. Bien, y acá nosotros tenemos que pasarle la orientación. Entonces aquí nosotros tenemos que pasarle un dato de tipo orientation. Lo que yo podría hacer aquí es lo siguiente.
Comprobar si isPortraitMode es igual a true, en este caso pasarle orientation.portrait. Caso contrario, pasarle orientation.landscape. Bien, pero podría darse el caso en que las dimensiones de pantalla cambien, pero no necesariamente cambió la orientación. Es por esto que mejor aquí, en lugar de tener acá lo que es esta propiedad de tipo size, mejor nosotros aquí vamos a cortar widgetsBinding.instance.window.physicalSize y mejor vamos a tener una propiedad de tipo orientation. Bien, le vamos a llamar _orientation. Acá vamos a poner late. Y ahora acá en initHook. Bien, vamos a poner por aquí final size va a ser igual a widgetsBinding.instance.window.physicalSize. Y ahora aquí inicializamos el valor de orientation. Bien, si size.width es mayor que size.height, significa que en este caso nos encontramos en el modo landscape. Así que acá vamos a pasarle orientation.landscape. Caso contrario, le pasamos orientation.portrait. Ahora, esta misma lógica tengo que reutilizarla por acá abajo en didChangeMetrics. Por aquí yo lo que haría sería pegar este código que tenía acá arriba. Aquí voy a poner final orientation. Bien, y aquí simplemente si _orientation es diferente del nuevo valor de orientation. Si esto se cumple, significa que cambió la orientación del dispositivo, por lo cual tenemos que actualizar el valor de _orientation con orientation. Y por acá simplemente llamamos a hook callback y le pasamos el nuevo valor de orientation. Bien, quiero que notes que este código de aquí lo podemos reutilizar. ¿Qué tal si mejor por aquí definimos una función que retorne un dato de tipo orientation y le llamamos getOrientation? Bien, hagamos que sea una función privada y acá simplemente vamos a poner esto, copiamos esto y lo ponemos aquí y después por acá ponemos return. Y en el caso de que el ancho sea mayor que la altura, retornamos orientation.landscape. Caso contrario, retornamos orientation.portrait. Entonces acá ya no haría falta esto. Y aquí simplemente nosotros haríamos que _orientation sea igual a _getOrientation. Y ahora por acá en didChangeMetrics, lo mismo. Simplemente orientation va a ser igual a getOrientation. Y aquí quitamos esto, porque ya no hace falta. Bien, y guardamos. Y con esto nosotros ya tendríamos nuestro hook personalizado para escuchar cuando cambia la orientación del dispositivo. En el próximo video vamos a probar nuestro hook personalizado.